Dios le bendiga una vez más. Gracias por ser no solamente parte de los que ven esta enseñanza, sino también ser un suscriptor, por darle like y compartir este video. Gracias, es un gusto poder servirle en el amor del Señor y compartir con usted este consejo de la palabra del Señor. Amén. Y lo que hoy vamos a estar viendo es el evitar activamente ser fiador, ¿verdad? O ser codeudor, ¿verdad? Por hacernos responsables de las deudas de alguien más. Y eso es algo que a veces es difícil como pueblo del Señor, ya que hemos sido, ¿verdad?, enseñados por la palabra del Señor, o porque alguien nos dijo que hay que hacer el bien a todos, y eso está en la Biblia. Hay que hacer el bien a todos mientras podamos, pero hay cosas que tienen que ver con sabiduría, con ser sabios, y al negarnos a hacerle un favor a alguien, muchas veces es hacer el bien también, ¿verdad? Porque no todo es, ¿verdad?, lo que nosotros a veces podemos pensar o dejarnos llevar por la primera impresión de cualquier persona que venga a usted para pedirle que usted le sirva de fiador, ¿verdad?, acerca de obtener un préstamo. Y eso es algo que debemos de aprender. Primero, porque está en las Sagradas Escrituras, no es una opinión, sino que está en la Biblia, es parte de la enseñanza de las Sagradas Escrituras para enseñarnos a vivir de una manera nosotros saludable. Amén. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Proverbios capítulo 17, en el verso 8, dice: falta de juicio es quien endosa el pagaré ajeno, haciéndose responsable de la deuda. Eso es algo muy importante. En otra versión también dice: solo el torpe se compromete a ser fiador de las deudas de otro. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de ver. Hay algo que debemos de aprender, es que la persona es conocida por su honestidad, ética y buen carácter. Esa persona que se acerca a usted para que usted le sirva de fiador. Otra cosa es que lo solicitado de esa persona es para cubrir una necesidad o un simple capricho o deseo. Recuerde que hay que entender la diferencia entre una necesidad y un capricho o un deseo. Una necesidad es aquello sin lo cual no se puede vivir. Puede ser falta de alimentos, puede ser falta de abrigo, de un techo, o puede ser una enfermedad, ¿verdad? También, pero un deseo es aquello que sin eso se puede vivir, se puede continuar viviendo. Nada más es complacer un capricho. Eso es algo muy importante. Prestar dinero para irse de vacaciones, prestar dinero para comprarse algo de lujo. Eso es eso es un deseo, eso es un capricho, y eso no es sabiamente hacerlo o hacerse responsable, ser fiador por algo así. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. También debemos de entender que si esa persona ha vivido por sus propios medios, eso es algo muy importante que debemos de entender. O por qué no acude a su familia para cubrir esa necesidad. ¿Cuál es la razón por la cual no está recurriendo a sus familiares para cubrir esa necesidad? Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Primero, ¿por qué? Porque también entendemos que los bancos y las instituciones que prestan dinero son para las personas con necesidad en sus negocios, o si el banco o la familia no han respondido positivamente a sus necesidades, puede haber una buena razón para evitar involucrarnos en el asunto. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Si la persona no ha sido sabia también al manejar sus finanzas, ¿por qué tenemos nosotros que apoyar esas acciones y tomar parte en el problema? ¿Por qué tendríamos que hacer nosotros eso? Y eso es algo que deberíamos de nosotros ver, deberíamos de nosotros de meditar en estos consejos para así evitar involucrarnos, ¿verdad?, en ser fiador, ¿verdad?, de hacernos responsables de la deuda de otro. Y a veces nosotros se nos ha enseñado todo el tiempo a decir que sí y a todo decir que sí, y hay cosas en las cuales nosotros tenemos que aprender a decir que no. A veces aunque duela, a veces aunque no se sienta bien, pero es necesario muchas veces, porque decirle no a alguien puede ayudarle a esa persona
a que medite, a que reflexione en cómo está usando su dinero. Tal vez no está siendo un buen administrador de sus finanzas, y eso puede ayudarle a que la persona cambie su manera de pensar, cambie su manera de vivir y el estilo de vida que está llevando. Eso es algo muy importante y que nosotros debemos de entender. En eso. También los deseos y anhelos también nunca deben ser satisfechos por los bancos o por préstamos personales. Deben cubrirse exclusivamente de lo que quede después de cumplir con las responsabilidades. Si una persona es una mala administradora de sus finanzas, es cuando agarra de lo que es para suplir sus necesidades, para suplir un deseo o un capricho, para darse un deseo o un capricho. Es algo muy importante que debe de entender. Los deseos pueden venir después de que se han cumplido, que se han cubrido las necesidades en el hogar, las necesidades en la vida. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Una persona que puede llegar el fin de mes, prestar dinero para cubrir una necesidad después de que se ha gastado su dinero en un deseo o en un capricho, esa es una persona que está administrando mal su dinero, y usted no tendría por qué hacerse responsable de ese problema, ya que esa persona lo ha adquirido por falta de sabiduría. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. Si quiere que sus amigos también permanezcan como amigos, o quiere a veces que su familia permanezca como familia unida, evite convertirse en su codeudor. Evite lo más que pueda, evite activamente. Puede haber excepciones a esta regla, sin embargo, tenga presente que usted estará corriendo un riesgo al hacerlo. Amén. Es algo muy importante. No solamente usted terminará involucrando a veces hasta su propia familia, su matrimonio al hacerlo. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender y evitar. No servir de codeudor no es únicamente un principio del reino de Dios, sino también, como se ha comprobado muchas veces, es tener buen juicio desde un punto de vista práctico. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Incluso eso nos enseña también la palabra del Señor. Con bastante frecuencia el codeudor termina pagando la deuda y su amigo se siente mal, avergonzado de sí mismo, y entonces desaparece. Se va, desapareció, y usted que quedó como el codeudor, como el fiador, es usted el que va a terminar pagando esa deuda. Es usted el que va a terminar pagando, ¿verdad?, por ese problema. Porque usted no fue sabio al hacerlo. Y eso es algo muy importante. No aprendió, no pudo decir que no, y entonces se dejó llevar por una emoción y no por un conocimiento que viene de la palabra del Señor. El ser codeudor de otro también es algo muy importante que debemos de entender. El ser codeudor de otro viola muchos principios y es contrario al sentido común. Primero que todo, nosotros debemos ser responsables de nuestras propias deudas. Cada quien debe de ser responsable de sus propias deudas. En muchos casos, la persona que pide que alguien le sirva de codeudor no ha sido leal o responsable con el banco o en otras ocasiones anteriores. Y es por eso es que necesita que alguien más le ayude para hacer eso. La familia o el consejo de otros, de otra manera, de la persona no están en esta situación. Entonces es cuando no hacemos buen uso o manejo de nuestros asuntos adecuadamente, y ahí es donde viene muchas veces el peligro. Por ejemplo, la palabra del Señor nos enseña palabras que salen de la boca del Señor Jesús en Mateo 25:29. Dice: porque el que sabe usar bien lo que recibe, recibirá más y tendrá abundancia, pero el que es infiel, se le quitará aún lo poco que tiene. Eso es algo muy importante. Son palabras del Señor Jesús, porque Él sabía cómo funcionaban las leyes financieras. Las leyes financieras tienen una ecuación, y es algo muy importante que nosotros debemos de entender.
es que si usted viola la ecuación, usted está cambiando los resultados. En las finanzas sucede así y en muchas áreas de nuestra vida. Dios nos ha dado principios, nos ha dado leyes para que nosotros las obedezcamos. Y Él dice, si ustedes obedecen esto, yo los bendeciré. Pero cuando nosotros violamos esas leyes, violamos la ecuación, entonces cambiamos los resultados y no tenemos los resultados que tenemos, pero es porque hemos violado las leyes de Dios o los principios que se nos enseñan en las Sagradas Escrituras. Si realmente creemos que nuestro hermano tiene problemas, podemos ser generosos y ser de buena voluntad dándole un dinero como un regalo sin pedirle nada a cambio. Pero si usted lo hace, asegúrese de aconsejarlo para ayudarle a salir de su situación o habrá ayudado en vano. Porque si usted le pudo haber regalado, decirle, ¿sabes qué? Yo no te puedo hacer este favor de hacerme responsable de tu deuda, pero tengo algo, te lo regalo, pero también te lo voy a regalar, pero te voy a dar un consejo, ¿verdad? Y es darle un buen consejo acerca del error que está cometiéndose una deuda de la cual sabe que puede traer consecuencias graves a su vida. Y eso es algo muy importante. Así usted va a construir relaciones duraderas en lugar de tener que pagar las deudas y perder a los amigos al final. Y eso es algo muy importante. Y usted sabe que por eso se pueden destruir amistades de muchos años, se pueden perder relaciones. Por eso el problema de dinero, de deudas, de ser fiador. Y eso es algo muy importante. En el libro de Proverbios, capítulo 11, en el verso 15, dice, si te haces fiador de las deudas de otro, lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, dice, vivirás tranquilo. Eso es algo muy importante. Este consejo de la palabra del Señor dice, se lo leo una vez más, si te haces fiador de las deudas de otro, lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, dice, vivirás tranquilo, dice la palabra del Señor. También en el Proverbios capítulo 22 y en el verso 6 dice, no respondas por compromisos ajenos, ni seas fiador de las deudas de otro. ¿Qué más consejo, no? Para no solamente no ser fiador de otro, no hacerse responsable, sino también uno mismo, no meterse a deudas. Las tarjetas de créditos o tanta publicidad hoy en día con tanto engaño para que la gente se meta a deudas y así por aquello que tal vez parezca barato al contado a un bajo precio, pero al final terminas pagando al doble porque no somos sabios al hacerlo. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de entender. El buen pagador no es aquel que paga una deuda a tiempo. El buen pagador es aquel que puede pagar al contado. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, también en el libro de Proverbios capítulo 6, verso 1. Vea lo que dice el consejo de un padre. Hijo mío, si te haces fiador de tu amigo o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, dice, en el verso 2 del capítulo 6 de Proverbios, dice, te comprometiste a dar tu palabra y tus propias palabras, dice, te atraparon. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dio su palabra que si el otro no lo pagaba, lo pagó. Entonces le dice Salomón a su hijo, te has hecho responsable de la deuda de un extraño. Y en el verso 3 de ahí mismo del capítulo 6 de Proverbios dice, como quedaste en manos de otro, hijo mío, haz esto para librarte. Corre, humíllate y acosa, dice, a tu semejante, ¿verdad? Para que pague esa deuda. De lo contrario, le dice, tu hijo mío la vas a terminar pagando. Así de que líbrate. Dice en el verso 4, dice, no des sueño a tus ojos, ni te des, dice, un respiro. Eso es algo muy importante. Que si usted tiene esa responsabilidad que sirvió de fiador para alguien más, o usted se hizo codeudor de la deuda de otro responsable, no descanse hasta que esa deuda no sea pagada, porque le va a traer consecuencias el día de mañana y consecuencias graves.
lo dice la palabra del Señor, se lo dice Salomón a uno de sus hijos, y eso es algo que nosotros debemos de entender y escuchar este consejo y ponerlo en práctica. En el verso 5 dice, no, dice, escapa de esa trampa como un venado escapa de su cazador, como una ave escapa de su jaula. Si el venado no escapa de su cazador, terminará siendo cazado, ¿verdad?, en problemas. Si una ave no escapa de su jaula, terminará también en problemas y no será libre para lo cual fue creada. Y eso es algo muy importante. Recuerde, la palabra del Señor es para darnos vida y vida en abundancia. Y esto dice que el ser fiador o el ser codeudor, ¿verdad?, sernos responsables de la deuda de otro, puede matar incluso esa vida que el Señor Jesús ha venido a darnos, no solamente para que vivamos, la vida eterna la puede tener, pero no tener vida en esta tierra. Y eso es algo muy importante. Y termino con esto. Ser fiador es como pagar una persona sin emplearla. Termina con decepciones. Eso es algo muy importante. Ser fiador es como pagar una persona sin emplearla. Es como que le estés pagando a alguien sin hacer nada. Simplemente estás pagando, ¿verdad? Y no hay ningún beneficio para usted. Y eso terminará trayendo decepciones a su vida, problemas a usted, para su familia. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de reconocer. Amén. Así es de que mi consejo es: evite activamente ser fiador. Amén. A eso dice la palabra del Señor. Así es de que recíbalo, póngalo en práctica, y esto le evitará muchos problemas y muchos dolores en la vida. Amén. Que el Señor me le bendiga. Gracias por tomarse el tiempo y escuchar esta enseñanza. Que el Señor me le bendiga donde quiera que esté viendo esta enseñanza, y compártala con alguien más. Puede ser de bendición para otras personas. Amén. Bendiciones. Es un gusto poderle servir, y que la paz de Dios esté sobre usted y sobre los suyos, donde quiera que estén. Bendiciones y hasta pronto. Recuerde, si usted cree, usted y toda su casa serán salvos. Que el Señor me le bendiga y hasta pronto. Gracias.